tener acceso a esta interesante plática. Bueno, voy a hacer nada más una presentación breve para dar inicio a la conferencia. Tenemos con nosotros a la maestra Lourdes Limón. Ella es docente de la especialidad en estudios psicoanalíticos con niños y adolescentes aquí en Espacio Psicoanalítico y también en la maestría de estudios psicoanalíticos. Tiene una amplia experiencia como psicoanalista, como psicoterapeuta, en el trabajo con niños, adolescentes y adultos. Y tenemos a Olivia Pérez, es una egresada de la especialidad en estudios psicoanalíticos con niños y adolescentes y actualmente es estudiante de la maestría en estudios psicoanalíticos. Es una terapeuta con una amplia experiencia en el trabajo con niños y adolescentes y personalmente admiro mucho su trabajo en el trabajo con niños con autismo. Es maravilloso el trabajo que realiza. Bueno, pero ¿quién mejor para presentarse que ellas mismas? Entonces, les cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos y a todas, a todes. La verdad es que Olivia y yo habíamos estado hablando de que fuera más una cosa de diálogo, así que supongo que diremos algunas pocas palabras y luego también nos gustaría que ustedes participen. Para mí, la verdad es que es un honor estar con Olivia, que es alguien a quien admiro mucho y con quien me encuentro constantemente, no solo en el discurso o en la práctica del psicoanálisis, sino en el feminismo y en algunas cuestiones políticas, ¿no? Entonces, para mí es un honor compartir la mesa con ella, estoy muy entusiasmada y también me gusta mucho que se haya abierto esta mesa en espacio, ¿no? Que yo pienso que es súper necesario en psicoanálisis seguir el diálogo, porque no lo vamos a empezar, eso ya se ha hecho, ¿no? Pero seguir el diálogo del feminismo, sobre todo en los momentos actuales que vive nuestro país, ¿no? Yo diría que el mundo, pero bueno, nuestro país sobre todo, ¿no? Entonces, pues no sé, Olivia, si tú quieras decir algo antes de empezar. Ay, pues también estoy muy contenta, muy conmovida. Gracias, Pepe, por las palabras. Eres correspondido, yo también te admiro y aprecio mucho. Y a Lourdes, em, es que de pronto es difícil poder hablar de ciertas cosas y que pues haya una apertura de escuchar, ¿no? De pronto, el aprendizaje de los estudiantes sigue siendo como bancario, ¿no? Hay que escuchar y hay que decir poco, pero pues no, creo que la experiencia de tomar clase con Lourdes y con otras maestras de espacio es muy distinta, ¿no? Creo que un poco se desdibujan las barreras de aprender por vía de la autoridad y eso lo valoro y lo aprecio mucho. Bueno, la idea sería ahora, pues, empezar con unas pocas ideas que tenemos Olivia y yo que trabajamos. También decirles que pensamos esta charla hasta este día porque queríamos rescatar la experiencia del 8M que acaba de pasar, ¿no? Que para nosotros es como muy importante no solo ir y marchar y hacer presencia, sino también rescatar esa experiencia, traerla, pensarla, repensarla y deconstruirla juntas, ¿no? O juntos. Entonces, pues bueno, diremos unas pocas ideas y de ahí empezaremos a hacer la invitación a tejer un diálogo con todas y con todos los que están aquí presentes, ¿no? Entonces, adelante, Olivia. Gracias. Pues el título de la charla se llama La mujer rota. Es así porque pues es un homenaje, digamos, a Simone de Beauvoir. Esta es una novela, pero hay una frasecita que me conmovió mucho y, y ella se pregunta en las primeras páginas de la novela, ¿qué hacer cuando el mundo se ha descolorido? Y a mí se me ocurría, cuando el color se fue para las mujeres, cuando el mundo fue descolorido, las feministas aportaron el violeta. ¿Cuándo se fue? Cuando las cosas y las mujeres que amaban han desaparecido o ellas mismas no se encuentran.
y algo que compete al psicoanálisis y dónde está el deseo ahí. Y apareció otra cosa además de la ausencia, que fue las estadísticas para nombrar a las cercanas, a las que ya no están, y no solo que hubo un número para nombrar al sujeto, sino que además el número no paró, aumentó. Y ella dice, me parecía caminar sobre un planeta extraño donde la hierba habría sido violeta. ¿Qué hacemos? De pronto me parece que así caminamos todos los días cercanos al 8M, ¿no? Es violeta, todo está, ¿dónde se mueve, digamos, o dónde se puede hablar de feminismo? La verdad es que no en todos los espacios. Y encuentro una particularidad que de pronto el psicoanálisis, no el psicoanálisis como teoría, sino que los psicoanalistas o las psicoanalistas no ven muy bien el feminismo, o no se puede hablar, o no siempre hay la apertura porque hay que leer a Freud, ¿no? Bueno, sí, pero algo que aporta el feminismo muy importante es que los colectivos generan movimiento. Esto se le ocurría a Xochitl Romo y cuando lo platicó, a mí me parece muy interesante. Dice, es que hubo una cosa como que empezó en Europa y luego llegó a Latinoamérica y ahora lo de Latinoamérica tiene impacto en Europa, entonces el feminismo viaja. Y yo lo pensaba que también en las generaciones, porque es muy curioso que ahora las niñas, las jóvenes, las chiquitas, son las que explican el feminismo. Hay que acercarse para que digan que es una marcha separatista, no separatista, radicales, no radicales, incluyentes. Me tocó ver en la marcha que de pronto las niñas les explicaban a las mamás, puño cerrado y mano arriba quiere decir que todas calladas, ¿no? Y las mamás hacían lo que las chiquitas decían, ¿no? Me conmovió muchísimo ver cada vez gente más joven, chicas de secundaria, que de pronto pues parecía un alborotón de chiquillas saliendo de la escuela. Pero, claro, pero están buscando a alguien. Llevan un cartel buscando una amiguita. Una de ellas ya no está, ¿no? Esto es terrorífico, ¿no? Y ellas salen y gritan más que ninguna, ¿no? Entonces pensaba en que esta cualidad tiene el feminismo que viaja, digamos, territorialmente, pero además también en las generaciones. Y esto es algo muy interesante. Cuando digo que no hay apertura del todo para escuchar el feminismo, también de pronto del feminismo no hay del todo apertura para escuchar el psicoanálisis. Yo pensaba, ¿qué psicoanálisis han escuchado? Que ya no quieren escuchar más o que ahí hay una censura, una resistencia muy fuerte, ¿no? Y algo que ha revolucionado mi manera de pensar y creo mi subjetividad es que esto es tan fuerte que la reflexión solo se da en el colectivo. No se puede quedar esto solo de manera intelectual, pero tampoco se puede quedar esto solo en el acto de ir a hacer algo, ¿no? Rita Segato lo dice como hay formas, ¿no? Performativas que se hacen en lo intelectual, pero también en los flujos y reflujos. Y pensaba en esto del título de La mujer rota, ¿qué se ha roto? ¿No? ¿Qué se rompió? ¿Qué trae la muerte? Y pensaba también en la tradición judía, cuando alguien se muere, que van y le rasgan la ropa. Hay algo ahí con romper, rasgar, lo que se hace en las marchas, romper, lo que se dice en el discurso, en el colectivo, romper el silencio. ¿Qué hay del lado de lo mortífero y romper? Y algo que ella dice, que le permite más o menos acomodar o generar un pensamiento reflexivo, es ir al psicoanálisis. Y ella está pensando cosas
en términos de constitución psíquica. Rita Segato pensando en constitución psíquica, ¿no? Ella no solo trabaja con los colectivos feministas o con la lectura feminista, sino que también trabaja en las cárceles. Entonces parece que ahí no hay una manera conciliadora entre ambas, pero ella intenta darle la vuelta a eso y ver qué sucede ahí, ¿no? Y pensaba que si algunos pensamientos feministas van al psicoanálisis, el psicoanálisis también va al feminismo, a los pensamientos feminismos o feministas o no. Y esto me genera mucha curiosidad porque pensaba en Dolto, que cuando responde cartas, cuando está en el programa de radio, o Winnicott, que les escribe a las mamás, ¿no? En el texto de Conozca a su niño, un psicoanálisis al que se puede acceder. Y a mí me hacía mucho ruido si ahora hay espacios para hablar de esto, si sería pertinente de pronto no solo hablar del psicoanálisis y los textos teóricos, sino hablar de estos movimientos que es un acontecimiento y no se puede negar, ¿no? Llega a nuestro consultorio, escuchamos el sufrimiento, escuchamos a las madres o a las mujeres o temas que están ahí sobre la mesa, el aborto. Y qué tanta apertura hay del psicoanálisis para darle lugar a esto. Más allá de validar, porque no necesita validación de nadie, ¿no? Pero se puede hablar de esto. Me parecía muy curioso cuando Rita Segato la escucho en una conferencia y ella dice, cuando está hablando del aborto en la conferencia de la Recoleta, dice, bueno, es que eso es un cuerpo, un pedazo de carne, pero eso no quiere decir que sea un sujeto. Se necesita todo un proceso para que ahí haya un sujeto. ¿De qué está hablando? De constitución psíquica. ¿Cómo alguien es un sujeto? ¿Cómo se accede a la palabra? No sé, cómo se la juega entre la maternidad, el deseo, y de pronto hay palabritas que son muy criticadas y hay que ver por qué, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la madre en psicoanálisis, la madre, ¿no? Como, qué pleito con las señoras, ¿no? No necesariamente la madre, es una función materna. Y como función, pues habrá quien la cubra, quien esté disponible para cubrir esa función, pero no necesariamente es en contra de las mujeres, ¿no? O cuando se habla de histeria, también yo veía muchas pancartas que decía, somos históricas, no histéricas. ¿Cuándo se convirtió esto en un insulto? Y quizá hay algo como que está mal leído. Esto es una estructura que para empezar no fue Freud quien la aportó, fue Kraepelin. Y Freud llega en una época donde ya se hacían estudios sobre la histeria, ¿no? Pero aporta algo muy interesante Freud, que es la escucha. Porque cuando su paciente Ana O está hablando, Freud ahí medio intenta decir algo y ella le dice, cállese y déjeme hablar. Entonces, cuando se dice mucho en el psicoanálisis, Freud da la palabra, no, ya estaba la palabra, pero ella la toma. ¿Qué aporta Freud? No es que, ándale, puedes hablar, ¿no? Lo que aporta ahí, cuando ella lo toma y además nombra esto, la cura a través de la palabra, la talking cure o la cura a través de la conversación, lo que Freud aporta es la escucha, que eso es otra cosa, porque hace que la palabra circule. Entonces, de pronto estos términos muy peleados, ¿no? Histeria, bueno, pensaba en la película de Freud y Jung, que se pelean y le dice, eres un neurótico, y Freud le responde, ¿desde cuándo eso es un insulto entre nosotros, no? ¿Por qué tendría que ser un insulto la histeria, no? ¿Y por qué no? Ay, qué neurótico obsesivo, ¿no? Cuando también es una estructura, ¿no? Neurosis, psicosis y perversión, y luego se divide
neurosis obsesiva e histeria. Y que esto no tiene que ver específicamente con mujer o hombre, porque hay hombres histéricos, ¿no? O sea, que también poco se dice eso. Bueno, una cosa muy importante que aporta también Rita Segato es que ella divide algo de lo que ocurre en nuestros tiempos, lo que ocurre en el cotidiano, y es que se divide el espacio doméstico y el espacio público, que me parece que también algo así lo trabaja Philippe Julien en su texto Dejarás a tu padre y a tu madre, pero ella lo divide diferente, ¿no? Ella divide el espacio público y el espacio privado, pero Rita Segato da una aportación más, porque dice, no necesariamente lo doméstico es privado. Ahí hay toda una dificultad porque cuando, cuando se da parte a las autoridades o cuando eso es catalogado como un crimen o no, ¿quién puede decir algo acerca de eso si fue en lo privado, ¿no? Fue en lo doméstico. Es todo un problema, ¿no? De discusión que tampoco pretendo que se resuelva ahora, pero planteo, ¿no? Las cosas que se me van ocurriendo en este trabajo. Entonces, ¿qué hay ahí en la atención, ¿no? Que antes el espacio público estaba bajo el dominio de lo masculino. Aquel que iba a producir estaba en el orden de lo masculino y el espacio doméstico, ella lo dice, tenía un ícono, que era lo femenino, ahora no. Entonces, eso está en tensión, dice en transición. Y una cosa muy interesante de la transición, pues es lo trans, que lo trans llega a quitar las barreras del cuerpo. Y cuando ya hay leyes que nos organizan, que organizan los cuerpos, lo trans propone que ahí hay que hacerse otra cosa. Y al contrario, presiona la ley para que haya leyes para lo trans, ¿no? ¿Qué pone ahí en juego? Y la pregunta, todo discurso de orden público. Y yo pensaba, si lo trans llegó a quitar las barreras del cuerpo, el psicoanálisis no es también un poco lo que hace Freud cuando quita la barrera del cuerpo, no necesariamente alguien que no habla, tiene algo en la boca, no sé, o no necesariamente alguien que se desmaya, le ocurre algo en el cuerpo, toma distancia de la biología. Y entonces dice, ahí pasa otra cosa con el síntoma, que es del orden del inconsciente. Bueno, algo que creo que es muy importante de el feminismo y lo trans y esta transición es que el feminismo interroga y pone sobre la mesa todos los errores que se cometen cuando le pasa algo al cuerpo, que la justicia ahí es algo como que no se sostiene, ¿no? Y esto es lo que se grita en las marchas, ¿no? Que no se sostiene la justicia, que no, el Estado no tiene cómo sostenerse ante eso porque todo está atravesado por la violencia. Y pensaba, ¿no seremos también nosotros violentos? Esto lo dice Piera Aulanier, ¿no? La violencia de la interpretación, ¿no? Que de un inicio subjetiva, ¿no? Tú lo que quieres es esto, cuando la madre o quien hace la función materna dice, tú lo que quieres es esto, tú lo que tienes es hambre, tú lo que tienes es frío, no sé. Pensaba que los psicoanalistas o a veces en la esfera del psicoanálisis van muy a prisa a decir qué es lo que quiere el feminismo sin escuchar, ¿no? Como si se supiera desde acá qué es lo que el otro quiere decir, ¿no? ¿Qué está intentando decir? Y bueno, en un inicio es necesaria la interpretación, pero puede tener un carácter violento. Y creo que ahí es donde el psicoanálisis saca al feminismo muy rápido, ¿no? Y al revés, ¿no? El feminismo saca muy rápido al psicoanálisis. También creo que hay algo que está en transición o en lo trans. Pues no sé, creo que dije muchas cosas, para mí no es un tema acabado, evidentemente es algo que me apasiona y que me convoca, mi subjetividad está puesta en juego también, porque lo pienso desde lo que escucho con mis pacientes, pero también lo que construyo, por ejemplo, con mis amigas, que muchas gracias por estar aquí, porque
Veo que aquí están, ¿no? No podría pensar el feminismo sin ellas, mis amigas, mis compañeras de clase, mis maestras. Y bueno, algo que pretendo, este, digo, seguir tejiendo esto, porque hay más cosas de las que quisiera hablar, pero también pues que circule la palabra y también escucharlas. Gracias, Olivia. Pues, a ver, diré yo también algunas cosas que coincido con Olivia, que a mí cuando me invitaron a participar, esto, la revolución se me vino a la cabeza, ¿no? Y entonces tengo un montón de cosas para decir y a lo mejor, bueno, ahí es un poco caótico, pero voy a intentar como puntuar algunas cosas y luego abriré el micrófono a que dialoguemos. Y bueno, yo le puse a mi escrito feminismo y psicoanálisis, una relación imposible con N, imposible, ¿no? Eh, y pongo esto, ya teníamos ganas de tomar estos espacios y charlar lo que muchas veces hablamos en los pasillos, en las clases, en las colectivas y en las marchas. Para mí es un honor poder compartir en mesa con otras mujeres que admiro mucho y quien además son parte de mi lucha y posicionamiento feminista. Las mujeres hemos puesto en la mesa que hablando se acontece. Acontece en el sentido, como lo dice Badiou, hay un quiebre de lo que se supone que se sabe, de lo que se sabe de nosotras, de lo que se supone que se sabe o que los otros saben de nosotras, de la mujer, pero también de lo que es y ha sido la cultura, el amor, la seducción, la sexualidad. Allí es donde comienzo a citar el movimiento. Este hablar no es sino en la medida en que el otro está ahí para escuchar. Entonces, hoy quisiera poner en la mesa tres cuestiones a escuchar y luego terminar como un poco como con las anécdotas del 8, ¿no? De este transitar la marcha. Y bueno, lo primero es que quisiera hacer un recorrido sobre la relación del psicoanálisis con los feminismos, ¿no? Después me gustaría hablar sobre lo que se insiste en hablar, lo que se insiste en romper y lo que se insiste en rayar desde el movimiento feminista. Luego, de lo que se rompe cuando el feminismo propone un rompimiento con ciertas teorías psicoanalíticas y cuando se rompe la tradición de patologizar a las mujeres que hablan, ¿no? Y bueno, finalmente, como les digo, a lo mejor como algunas anécdotas de las marchas, de la marcha que a lo mejor algunas de acá fueron o han ido a otras y podemos como ir pensando juntas, ¿no? Entonces, bueno, algunas coordenadas del recorrido sobre la relación del psicoanálisis con el feminismo. Y me parece súper importante señalar que en esto no es una cosa que estemos haciendo nueva, ¿no? Y que se nos haya ocurrido a Olivia y a mí en un momento, sino que hay un montón de compañeras y de compañeros que han intentado desde hace muchos años hablar del feminismo desde el psicoanálisis. Y me parece que una de las cosas con las que nos topamos es con una resistencia o coincido con Olivia, con un apresuramiento a descolocarnos de ser feministas, ¿no? O sea, a mí me pasa con muchas compañeras contemporáneas que les cuesta mucho ser psicoanalistas y nombrarse feministas, ¿no? Porque eso no está bien visto, que es una cosa como súper loca y caótica, ¿no? Y en el psicoanálisis, bueno, se trata de todo el tiempo guardar cierta postura, estructurar, ¿no? Cuando a mí me parece que no, el psicoanálisis de lo que se trata justamente es de la locura, ¿no? De la locura misma. Entonces, bueno, voy a citar solo a tres autoras, hay muchísimas más, pero yo voy a citar a tres, ¿no? Empiezo con Nora Levington, que es una psicoanalista que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que propone su conferencia sobre el eterno problema de lo femenino, ¿no? Ustedes saben que del eterno femenino es un libro de Rosario Castellanos, ¿no? Y ella hace su conferencia con el nombre El eterno problema de lo femenino y propone un recorrido de las teorías de Freud sobre lo femenino desde el momento de su juventud, en donde Freud ya muestra un ideal femenino. Y ella va a decir algo que me parece categórico, dice, no solamente está hablando de un ideal de la teoría psicoanalítica, sino de un ideal de Freud sobre el femenino, ¿no? En las cartas que tiene con su esposa Marta. Ideal que según Nora permea toda la teoría psicoanalítica y la lectura clínica de la escucha de las mujeres en esta clínica. Y dice más, nombrando el mansplaining, ¿no? Que es como un término muy, muy actual, mansplaining, lo sabemos, es este hombre que nos explica a nosotras, ¿no? Un hombre que nos explica, que nos dice que, dice, nombra a Charcot y al grupo de los miércoles,
en un lugar en donde las mujeres siempre tuvieron presencia. Ella dice, el psicoanálisis está plagado de la presencia de mujeres, ¿no? Y bueno, antes de continuar, yo nada más tengo una anécdota, ¿no? Citar ahí esta cuestión de Ana Freud, ¿no? Que Ana Freud entra al grupo de los miércoles como oyente y necesita el permiso de Freud para ser parte, ¿no? Para ser parte del grupo de los miércoles, que después se va a convertir en la sociedad de Viena, ¿no? Entonces, bueno, ella dice pues que tanto Charcot como el grupo de los miércoles, ¿no? En donde era negada, además está situado en este contexto en donde era negada la entrada de las mujeres a las universidades y al saber, ¿no? Y que no será hasta 1910 con la médica Margaret Maher, ¿no? Que se propone una votación secreta en la sociedad para que una mujer sea admitida. Y que además en esta votación secreta tienen 15 votos a favor y 12 en contra de los psicoanalistas hombres, ¿no? Dice que, bueno, Nora dice que las mujeres siempre hemos estado en la historia del psicoanálisis como analizantes, como analistas, y yo agregaría hasta como colectoras, como fue el caso de Marta, la esposa de Freud, ¿no? Nosotros sabemos que Freud compartía ideas con su esposa, ¿no? Bueno, el descubrimiento de la histeria, dice Nora, también ahí hay una referencia a las mujeres, ¿no? Y además quiero apuntar claramente acá esta frase que traía Olivia a colación de no somos histéricas, somos históricas. Y yo ahí pensaba, un poco como para ir dialogando con Olivia, a mí me parece que no es una ofensa, pero lo que sí me parece es que el psicoanálisis ha utilizado el término histérica para descategorizar en algunos momentos a la mujer. No la teoría psicoanalítica, sino cierta práctica psicoanalítica, ¿no? Y entonces a mí me parece súper importante como este nombramiento que hacen las mujeres en las calles de no somos histéricas, somos históricas, porque además la histeria se postula a partir de que la mujer empieza a hablar de su propia historia, ¿no? Bueno, esta histeria que es nombrada y que después es retomada por Freud, ¿no? En donde las mujeres historizan para Freud su saber que no sabían, el de sus afecciones, y que después Freud, junto con otros psicoanalistas, ¿no? En esta sociedad, va a debatir, ¿no? Va a hablar, y bueno, vamos a tener ahí diálogos de los casos como lo son Emmy, la inyección de Irma, Emmy Einstein, o sea, todos estos casos que sabemos de Freud, ¿no? Y en ese momento también podemos ubicar una cuestión importantísima de por qué el feminismo voltea a ver al psicoanálisis como con esta rabia, ¿no? Porque va a decir Nora, bueno, lo que pasaba allí es que había una heterodesignación en el psicoanálisis de hombres que se sentaban a hablar de lo que nosotros hablábamos en nuestro análisis sobre nosotras mismas, y a partir de ahí categorizaban, diagnosticaban y teorizaban sobre nosotras, ¿no? Dice, incluso ya en la sociedad había mujeres como Helen Downs, ¿no? Que además vivió las consecuencias de oponerse a Freud y que proponía cosas sobre teorías sexuales feministas, en donde habla de una diferencia entre el clítoris y la vagina, entre el placer y la reproducción, entre la maternidad y la reproducción, ¿no? Y dice Nora, bueno, ella vivió las consecuencias de un borramiento por estar en contra de la teoría que Freud había postulado, ¿no? Y luego a mí me parece pues que esto sigue pasando en algunos espacios de psicoanálisis, que bastará con que alguien voltee y cuestione a Freud para que las psicoanalistas y los psicoanalistas lo tomemos personal y digamos, no, acá el padre no lo tocas, ¿no? Este señor es inmaculado, ¿no? Apresurándonos a no escuchar cuál es la mirada con la que el feminismo está leyendo el psicoanálisis, o incluso, como decía Olivia, cuál es la lectura del psicoanálisis, la lectura del feminismo sobre el psicoanálisis, ¿no? Y que estaría interesante escucharla para poder tener un diálogo, ¿no? Bueno, esto ocurre también, por ejemplo, en escuelas, en seminarios, en grupos, ¿no? En donde se toma como una ofensa al padre. Segunda autora que voy a mencionar, que es Sofía Ruttenberg, ¿no? Que es muy conocida por este libro que salió hace muy poco que se llama Hacia un feminismo freudiano, ¿no? Y en donde, entre otras variadas cosas, propone que Freud presta demasiada atención a la palabra de las mujeres, pero a la palabra
atendiendo al trauma, que era lo que él intentaba sostener como su teoría, ¿no? Y no atendiendo a lo sintomático de la mujer en la cuestión social o a lo sintomático de la mujer en la relación con su madre, por ejemplo, ¿no? Dirá también que tanto el psicoanálisis como el feminismo son movimientos y que que ahí ella encuentra una posible oportunidad de diálogo, porque ella dice, recordemos que el psicoanálisis surge cuando Freud empieza a hacer estos postulados sobre las teorías sexuales, ¿no? Que todavía hacen temblar a ciertas personas cuando escuchamos los niños son perversos polimorfos, ¿no? Y es como, a ver, ¿por qué dices eso, no? Y que el feminismo también es un movimiento que viene a romper con ciertas cuestiones, que viene a confrontar y a hacerse un lugar, a tomar un lugar. Dice, bueno, ahí hay una posibilidad de que tanto el psicoanálisis como el feminismo se encuentren, ¿no? Porque tienen esta situación del movimiento, ¿no? Del mover, de la dinámica. Bueno, finalmente voy a citar a Juliette Mitchell, ¿no? Quien escribió un libro que se llama Psicoanálisis y Feminismo en 1975-1974, ¿no? Con el influjo de la segunda ola del feminismo, y quien además fue muy criticada por escribir desde lo deprimente. O sea, lo que le dicen es, bueno, tu libro está chido, pues, pero es una cosa muy deprimente, ¿no? Y ella argumenta que hay que repensar conceptos como la envidia del pene, la supremacía fálica, la lectura anatómica del destino, ¿no? Entonces, bueno, este recorrido yo lo quise hacer como para situarnos en esta parte en donde, bueno, no es una cosa que estemos haciendo ahorita ni que se nos esté ocurriendo. A mí me parece que este diálogo, esta discusión, incluso lo voy a poner así, esta acalorada discusión, desencuentro y encuentro entre psicoanálisis y feminismo, tiene años, ¿no? Tiene años, y a lo mejor lo que habría que escuchar también ahí es esta historia para podernos situar en otro lugar que no sea el mismo, ¿no? Bueno, digo, y cito a Lionel Lenfal, poeta mapuche, que dice, el pasado está delante, al frente, porque es lo que yo estoy viviendo, lo que tengo, lo que sé, lo que repito, porque lo estoy viviendo y si lo estoy viendo, puedo cantarlo, por eso canta el pasado, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué insiste en hablar, en gritar, en rayar, en romper en el movimiento feminista? Ya en sus inicios, Freud se distanciaba de la escucha médica para poder así escuchar a las mujeres que le narraban su propia historia. Lo sabemos, lo que insiste en el psicoanálisis debe de tener un lugar. Entonces, ¿por qué cuesta tanto escuchar la rabia, el enojo, el dolor, la incomodidad, ¿no? Que se enuncian y se pronuncian y se repiten y se vuelven los cánticos y los bailes y las consignas y las pancartas y todo lo que vemos en estas marchas, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar eso, no? También no solo lo vemos en las marchas, sino que me parece que además el movimiento ha sido como tan arrasador que lo vemos en diferentes espacios feministas, ¿no? En las redes sociales, en las escuelas, incluso en la clínica misma, ¿no? Como hay chicas que van y citan las consignas del feminismo y dicen, necesito entender esto que se dice afuera, ¿no? O entiendo esto de lo que se dice afuera, ¿no? ¿No es acaso que deberíamos de escuchar desde el psicoanálisis? Y si es así, ¿cómo? Estas frases como no es no, somos históricas y no histéricas, no más, ni una menos, se jode, estamos acá, y bueno, yo creo que me podrían ayudar acá todas las compas feministas a citar todas las consignas que se me van, ¿no? Pero hay algo ahí, en esa insistencia, ¿no? Yo pensaba en la marcha como, ¿por qué vamos caminando y diciendo que se joda, que se joda, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay una cosa que empuja esta insistencia, ¿no? Y habría que escuchar qué, o sea, qué quieren decir qué quieren decir estas mujeres, o qué queremos decir todas estas mujeres que salimos a la calle y que insistimos con no es no, ¿verdad? Entonces, a ver qué podemos contestar más al rato, ¿no? ¿Qué es qué es lo que rompe el feminismo? ¿Dónde rompe? Porque me parece que no es lo mismo irse contra un edificio como la Universidad de Guadalajara, que por cierto, este 8M el rector reconoció que es una institución violentadora y dijo, ¿no? Que va a trabajar para que no lo sea, ¿no? Que irse contra las otras, como ocurrió en el partido de fútbol de Querétaro, ¿no? Y que algunos ahí se atrevieron a decir, ay, bueno, es que es un movimiento de enojo. No, o sea, yo creo que sí podemos leerlo como parte de la violencia que nos está atravesando, pero no me parece lo mismo.
No me parece lo mismo porque las chicas, por más radicales que sean, no se van en contra de las otras con los martillos, se van en contra de esos edificios que representan todo aquello que las ha aplastado, ¿no? Este, bueno, dice, lo que vemos son rompimientos de íconos de poder, de opresión, poniendo en evidencia que ahí, en donde eso aún insiste y existe, también estamos acá, ¿no? Lo que insiste y se repite para el psicoanálisis es aquello que fue reprimido, pero que va a seguir taladrando, ¿no? Tercer momento ya casi acabo, se los prometo. Tercer momento, lo que se rompe con las nuevas formas de vivir la rabia y las emociones. Menciono aquí el maravilloso trabajo que vienen haciendo los colectivos locos para reivindicar las subjetividades a las cuales hemos llamado, incluso desde ciertos psicoanálisis patológicas, ¿no? Principalmente a los feminismos locos, en donde podemos citar como algunas de las referentes teóricas a Kate Miller, que tiene este libro que se llama Viaje al manicomio, y que ella, lo sabemos, fue diagnosticada como maníaco depresiva, ¿no? Este, hace unos meses, mientras si trabajaba en la calle con un grupo de chicas de la secundaria, me contaban cómo lo habían pasado en la pandemia, ¿no? Algunas niñas iniciaban un proceso de terapia o de medicación, ¿no? Estaban como en esa onda de hacerse cargo de toda la angustia, la depresión, eh, todo esto que nos atravesó a todos, ¿no? En algunas de las reflexiones que ellas mismas articulaban, Dana, de 12 años, diagnosticada con depresión mayor, dijo, no estoy deprimida, estoy en pandemia, ¿no? Y cuando ella dijo eso, yo dije, wow, ¿no? Algo aquí me hizo también revolución. Siguió hablando de variadas cosas, de cómo, por ejemplo, durante la pandemia se tuvo que hacer cargo del trabajo doméstico no remunerado, porque sus papás tenían que salir a trabajar y ella maternaba a sus hermanos, hacía su tarea y además se hacía cargo del trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Y esto le ganó la categoría de estar deprimida, ¿no? Y ella decía, no estoy deprimida, estoy en pandemia, no voy a la escuela, no veo a mis amigos, no me dejan ver a mi novio y además me quitan el celular, que es como la única ventana hacia la afuera, ¿no? Curiosamente, unos meses después, casi la semana pasada, ¿no? Me topé con este librito que lo recomiendo mucho, ¿no? Que se llama Quemarlo Todo, del colectivo La Tesis, ¿no? Que son estas chicas que hicieron la canción de justo de La Tesis y que hemos algunas bailado, cantado o escuchado, ¿no? Y ellas dicen ahí, ¿no? Dicen, no es depresión, es capitalismo y es patriarcado, ¿no? Es entonces que propongo una manera de escucha, una nueva manera de escucha que deje atrás la patologización de las enunciaciones de la rabia, la moral de las demandas. Hace unos meses escuchaba a unos colegas, hombres, curiosamente, ¿no? Psicoanalistas, que hablaban en un espacio abierto sobre cómo se hacen las denuncias de las chicas, ¿no? Y ellos decían, e incluso citaron a Rita Segato, ¿no? Decían como que lo que tenemos que hacer, aquellas que acompañamos a las chicas en estos procesos de denuncias, es que incitarlas a que hagan una denuncia formal, ¿no? Adecuada, y que, por supuesto, esta denuncia a la jurídica, ¿no? Entonces, yo pensaba, y la verdad es que hasta me molestó un poco, porque decía, ¿quiénes son ellos? Ni siquiera yo sé si yo pudiera decirle a la otra cómo puede denunciar lo que le pasó o enunciar lo que le pasó. Porque una denuncia incluso es en un espacio de análisis. En un espacio de análisis uno y dice, oye, te vengo a contar algo que nunca te he contado, o te estoy contando esto que no se lo he contado a nadie, ¿sabes? Denuncia el abuso, se denuncia la violencia, se denuncia la violencia, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención como hacer esta distinción como una moral de las denuncias, como una denuncia adecuada, que por supuesto siempre la piensan desde lo jurídico, ¿no? El año pasado fuimos testigos, además, del caso nombrado desde la clínica psicoanalítica. Lo digo así porque me parece que, digo, yo preguntaría mucho si ese hombre era psicoanalista o no, pero él decía que era psicoanalista, pero todas fuimos testigos del caso de este psicoanalista Vallejo, ¿no? Todas nos quedamos pasmadas ante eso, y bueno, eran enunciaciones terribles, pero lo que a mí más me sorprendió fueron como las enunciaciones de mis colegas, ¿no? Que ante estas denuncias de las chicas, voy a leerlo como lo tengo aquí, ¿no? Permítanme. Que ante estas denuncias se descolocaban de esas prácticas, que yo no descarto, porque
no descarto esas prácticas dentro del psicoanálisis, ¿no? Me parece que no podemos meter las manos ahí por los otros, ¿no? Este, eh, y decían una cosa así como, bueno, pero no son lacanianos, ¿no? O no son freudianos, como si ser lacaniano, ser freudiano, ser una vacuna, ¿para qué o qué o cómo, ¿no? Me movía mucho como esta situación, ¿no? Y luego decían, bueno, yo pensaba cosas como, se dejaba pasar por defender como el posicionamiento clínico, se dejaba pasar lo terrible de la enunciación y de la denuncia de la chica, y de las chicas, porque una fue la primera que habló, pero luego se soltó todo un cúmulo de mujeres hablando de los abusos físicos, sexuales, psicológicos y económicos de las que fueron víctimas por esta persona, ¿no? Bueno, los feminismos locos vienen a romper y a cuestionar todo aquello que se propone como un saber previo o definido de lo que es una mujer y el actuar de la misma. El psicoanálisis no se salva, ¿eh? La locura, la toxicidad, la intensidad, la histeria, todos estos nuevos nombramientos que ya no nos dicen locas, pero eres intensa, ¿no? A mí me han dicho, por ejemplo, con la tesis, estás tan enojada, ¿no? Digo, escribo de cosas que tienen que ver con la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes, y me dicen mis tutores, ¿por qué estás tan enojada, no? Como si tuviera que haber un distanciamiento, ¿no? Solo por ser psicoanalista, de aquello que se vive, de aquello que se observa, de aquello que se testimonia, y entonces decir, bueno, déjalo explico desde la teoría y acá a mí no me pasa nada, ¿no? Que me parece que tampoco se sostiene ya desde la clínica, ¿no? Pero bueno, cito para cerrar a dos mujeres que podrían ayudarnos a pensar el movimiento del ser feminista y del ser feminista desde los feminismos locos, ¿no? Una es Kate Miller, que dice en una entrevista que le hacen, dice, yo creo que yo siempre fui feminista, ¿no? No lo sabía. Dice, un día escuché el discurso y me subí y jamás me he vuelto a bajar, ¿no? O sea, yo creo que a cuántas nos pasó eso, ¿no? Que escuchamos un día el feminismo y dijimos, a ver, aquí allá, escuchamos algo que nos hace eco, que nos hace vibrar, ¿no? Y a la escritora Cristina Rivera Garza, ¿no? Y ella dice una cosa así, todas estábamos viviendo los abusos y las violencias, pero aún no había el lenguaje para nombrar todo aquello que vivíamos. Eso se le debe al movimiento, a las mujeres, ¿no? Términos como mansplaining, ¿no? Como sexting, como todas estas cosas que luego yo escucho hablar a los psicoanalistas que dicen, ay, pero eso qué, ¿no? O dicen, eso ya existía desde hace tiempo. Sí, pero no se nombraba así, ¿no? Porque lo que se nombraba era que si uno denunciaba o enunciaba, era loca, diagnosticada, deprimida, había que superar el trauma, ¿no? Y entonces había que sanar, ¿no? Como lo dicen ahora, había que sanar, pero no se podía enunciar que uno va a vivir una vida tal vez desde cierto enojo, posicionada subjetivamente, desde cierta rabia, pero también desde esa rabia que moviliza y que agiliza y que nos hace mirarnos en las calles cada 8M y a muchas otras, no solo el 8M, sino en muchos otros espacios, ¿no? De coincidencia. Bueno, yo cierro acá como con estas ideas y la idea o la invitación es a que abran el micrófono y nada, participemos como con el diálogo juntas y juntos, ¿no? Yo no puedo ver si hay más manos más que la mía. Hay Yo más tampoco manos. puedo ver, pero no sé, Pepe, ¿tú puedes ver? Solo estás tú. Bueno, con la manita levantada solo yo. Pero espero que ahorita se levanten muchas manitas. Y ahí hay otra. Pues yo quisiera agradecerles el espacio de reflexión. Creo que nos hace, no nos hace falta, pero sería muy maravilloso generar más espacios de diálogo entre el psicoanálisis, entre los psicoanálisis y los feminismos. Y yo tengo dos cosas que quisiera compartir. Una es sobre estas enunciaciones que hacen algunos psicoanalistas sobre las denuncias y tal, oficial, lo que ya decían ustedes. A mí me da la impresión de que hay algo como, pues como no es de mi gremio, no me compete, ¿no? Ah, bueno, es que no es lacaniano, entonces no me compete, no me cruza, no me atraviesa. Y entonces me preguntaría como, pues,
si solo se tiene que ir de lo que me atraviesa o se tiene que hablar, atraviesa todo, todo, ¿no? Dani, ¿sabes qué? Te cortaste, te, cor- A ver, güey. te cortaste un poquito. Yo me quedé con esto de lo que compete, ¿no? Que dicen que no les compete. A ver, ahí se me escucha un poco mejor. Ok. Sí, decía que el, como si algunos psicoanalistas lo tomaran así, ¿no? Como no es de mi gremio, pues no me compete. Pero qué tanto sí me compete, ¿no? Porque estoy inserto en esas prácticas, o qué tanto desde mi gremio sí se practican esas cuestiones y no lo estoy observando, o lo estoy observando, pero como no soy yo como individuo, como yo no soy yo como psicoanalista, entonces pues me callo, ¿no? Y entonces ahí se sigue y se sigue el pacto patriarcal entre psicoanalistas, independientemente de su sexo, ¿no? Eso quería compartir sobre eso. Y yo quería compartir también que los feminismos, algo de lo que hacen, además de lo que han nombrado ustedes, es que rompen estructuras aplastantes. Y a veces el psicoanálisis es una estructura aplastante desde el saber. Entonces, pues tal vez haya que repensar esa cuestión, ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis tendría que ser una estructura aplastante y no una estructura que acompañe a, a ir rompiendo estas otras estructuras? No sé, me voy pensando un poco como eso mientras les escuchaba. Les agradezco y ya quiero escuchar a las otras. Gracias, Dani. Bueno, está Paola. No sé, Olivia, si gustas que escuchemos a Paola y luego ahí a ver si decimos algo tuyo, ¿va? Sí, Ok, bueno, pues primero buenas noches y agradecerles a todas, ¿verdad? El recorrido que hicieron, muy bonito. Eh, me, me pensaba como esta parte de por qué esta pelea, ¿no? Hay este libro que mencionas, Lulu, hacia un feminismo freudiano, ¿no? Tiene ahí su página de Instagram y tiene una parte donde hace un meme, ¿no? Que dice, es necesario meter el feminismo al psicoanálisis y viene una imagen de 10 horas de vos sabes que sí, ¿no? Y bueno, sí es cierto, ¿no? Uno escucha muchas chicas, chicos y demás opinar sobre estos planteamientos freudianos que dicen, bueno, Freud era pues un hombre atravesado por su época y no lo podemos negar, ¿no? Entonces es importante que no se quede ahí, ¿no? Y que podamos repensar. Y bueno, de este libro que citaste, este, Lulu, sobre de Sofía Ruttenberg, ¿no? Ella habla un poco sobre la agresividad en las mujeres y se pregunta bueno, ella dice que la única agresividad que la sociedad tolera en una mujer es el masoquismo, ¿no? Entonces yo pensaba como, ¿qué es lo que vemos en la marcha? Pues todo lo contrario, vemos chicas súper agresivas, ¿no? O sea, um, que precisamente están rompiendo con eso, ¿no? Es que uno escucha, ay, es que son mujeres, es que no se ven bien, ¿no? O sea, ¿cómo es que andan haciendo eso? No se vayan a lastimar, no lo sé, o sea, como si se manchara una imagen que se suponía, ¿no? De nosotros, así como los adultos suponemos o suponen de los niños que no existe sexualidad, es como que ay, la mujer no tiene eso, ¿no? Entonces la ven y sorprende y llama mucho la atención que ver a una chica pateando las paredes, o pintando, ¿no? Entonces, pues me llama, yo no hay modo de que no se me ponga la piel chinita y que el corazón no me lata cada que escucho cuando dicen, nos queremos vivas, o cuando gritan, viva se la llevaron y viva la queremos. Y me llama mucho esto porque se trata de esto que habla Freud, ¿no? De estas fuerzas de la vida y la muerte, y que precisamente es la agresividad la que permite que no sigan muriendo más, ¿no? Que se alce la voz, que alguien se pueda zafar de,
de cualquier situación, ¿no? Entonces, pues no sé, como que uno esta parte de la agresividad que no se le permite socialmente a la mujer, ¿no? Expresar y, y que tiene que ver con una cuestión de vida, ¿no? De poder defenderte, de poder gritar, de am, pues de estar viva, ¿no? Y porque si no, de otra manera es callada, ¿no? Como si estuvieras muerta, ¿no? Entonces me llama mucho esta consigna, son como de las que yo siempre, mi corazón late, ¿no? O sea, se la llevaron y viva la queremos y nos queremos vivas, ¿no? Y sabemos pues que el feminismo no solamente abarca a mujeres, sino personas gestantes, la comunidad, ¿no? Y pues era lo que quería como aportar, ¿no? Que es algo que a mí me mueve mucho, la parte de la agresividad, creo que es necesaria y que creo que el psicoanálisis no puede reafirmar estas enseñanzas que se imponen, ¿no? Como que entonces en una niña no podemos aceptar su agresividad en el consultorio, ¿no? O en una mujer, claro que sí, es un lugar, ¿no? Hay que escuchar la agresividad y hay que darle un lugar porque eso permite la vida, o eso es lo que pienso, ¿no? Que es el compromiso del psicoanálisis, no reafirmar lo contrario, ¿no? De callada o muerta. Como esto de calladita no me veo más bonita, ¿verdad? Que también es una reivindicación del feminismo. Calladita no me veo más bonita. Bueno, Saraí, dale y ya después hablamos Olivia y yo. Va, buenas noches. A todos. Nada más, pensé algo cuando Olivia decía, ¿no? Sobre la violencia de anticiparnos en las interpretaciones, pues, ¿no? En la clínica me refiero, y pensé justo cómo esta violencia a veces de la anticipación en las intervenciones que hacemos, termina anulando también a muchas mujeres, pues, ¿no? Termina anulando como este espacio en donde ellas puedan crear, decir, una vez más, como en nuestro afán de cortar el goce, según, ¿no? No damos como tiempo, pues, a que esto suceda en el dispositivo, ¿no? A que ellas puedan hablar como de como que incluso quizá de su propia violencia para poder descubrir otras, pues, ¿no? Aplicamos ahí de repente un poco de violencia que quizá puede ser innecesaria, ¿no? Porque a final de cuentas, además de psicoanalistas, ¿no? Somos sujetos a que estamos atravesados también por eso, pues, ¿no? Y por no dar pase a eso, me parece que sí evitamos y terminamos siendo incluso más violentos también en este caso, pues con las mujeres, ¿no? Solo eso. Dale, Olivia, ¿quieres decir algo? Bueno, es mucho, ¿no? Sí quisiera decir algo y no sé, es que es un tema muy complejo, muy, muy complejo para encontrar eh, una sola vertiente, ¿no? O por dónde irnos. Pero a propósito de lo que decías de las historias, es que el espacio doméstico y el espacio público, que no necesariamente es el orden de lo privado y el orden de lo público, está atravesado por las historias, ¿no? Como esto que los números no son solo números, son sujetos, ¿no? Y cercanos. Era, no sé, tu maestra de natación, ¿no? Que ya no llegó al día siguiente y tal, ¿no? Entonces, eso es algo que se construye en el cotidiano. ¿Cuál es nuestro cotidiano, no? ¿O qué es el cotidiano? Pues es aquello que organiza, ¿no? Y ordena, controla el tiempo y el espacio y impone. Es una manera de, a través de los rituales, hacer una representación. ¿Cuál es nuestro cotidiano? Un montón de cosas, pero algo que me parece como muy curioso es que lo cotidiano también llega a lo íntimo. Dice en este texto de La mujer rota,
Simone de Beauvoir, que ella ha roto una relación íntima que tenía con su ropa. Y muchas de las cosas que se escuchan es esto, ¿no? ¿Cómo iba vestida? En este discurso desde la omnipotencia, donde se puede decir lo que sea sin que el otro responda o interpele. ¿Quién va a decir algo si está muerta? Bueno, pues quizá lo que se dice en las marchas somos las voces de las que ya no están, donde sí se puede decir algo, pero posterior al hecho, porque ya no está. Pensaba en algo que escuchaba una compañera decir, dice, todos los días tengo que decidir, y yo también, si uso tenis o zapatos, porque si uso tenis puedo correr. Y esto está en nuestra subjetividad, ¿no? Tampoco es imponer el feminismo como que ahora sea psicoanálisis, porque es distinto, pero desde la subjetividad sí está, es innegable. Pero ¿qué podría aportar o digamos cómo se podría poner en tensión esto de lo trans, que es una transición en lo que estamos caminando, ¿no? En los feminismos, en el cotidiano, en las historias, en el relato, lo que escuchamos en el consultorio, lo que escuchamos de otros psicoanalistas y la lectura teórica que es sumamente compleja, ¿no? Porque no solo va a estar en el psicoanálisis, aquí está, ¿no? Habrá que, no sé, a la antropología, a la sociología y también a los flujos y reflujos, ¿no? ¿Qué se dice allá afuera en la calle? ¿Qué dicen las niñas? ¿Qué dicen las mamás de las niñas? Eh, no lo sé, me parece claro como que fue una entrada, digamos, del psicoanálisis pensar todo el tiempo en Freud, pero ciertas cosas hay que sacudirse, porque así es, y no significa que esté mal, sino que hay que sacudirlo, moverlo, ponerlo en movimiento y que circule la palabra. Eh, Pienso en esto, en lo que escuchamos en las marchas, en el patriarcado, en los representantes de la sociedad, ¿no? Que no solo son representantes, sino que son historias. Y como una historia, creo que algo sí le compete mucho al psicoanálisis es que esa historia se reelabore, que pase otra cosa en esa historia. Y es un tema que además podríamos incluir luego que la violencia no solo es de las mujeres, ¿no? También está en los hombres, que de eso sí no tendría por qué encargarse el feminismo, pero creo que sí hay que repensarlo, quizá desde el psicoanálisis. A mí me parece por eso muy interesante lo que ella hace en las cárceles, ¿no? Es que son movimientos, digamos, inconciliables, y sí, no tendrían por qué conciliar, pero ¿de dónde viene eso? Porque el feminismo es la punta del iceberg de un montón de cosas que ocurren abajo, ¿no? Pensaba en qué hace el agresor, dice Rita Segato, es el que castiga. Y si es el que castiga, entonces él también está atravesado por eso, en tanto que es una orden que tiene que ejecutar. Es un tema muy, muy complejo, muy incómodo. No tendrían por qué los feminismos encargarse de esto, pero creo que desde el psicoanálisis sí hay que pensar qué pasa del otro lado, ¿no? Porque la cifra no para y no solo no para, sino que aumenta. Sí, algunas cosas, ¿no? Yo pensaba en esto que dice Tani, como pues el psicoanálisis nunca ha sido un espacio que se niegue ni al horror ni al dolor, ¿no? Al contrario. Entonces coincido con por qué ahora tendríamos que pensar una clínica que se abstrae de estas cosas que están pasando en el afuera, ¿no? Una clínica de cuatro paredes, en donde pareciera que solo importa el psicoanalista con su analizante sin que nada de lo de afuera los trastoque, porque además, y como dice Saraí también, lo retomo, los psicoanalistas somos sujetos que también estamos atravesados por esa violencia, ¿no? Yo escuchaba compañeros psicoanalistas de otros estados que decían,
que por ejemplo les llegan como pacientes esposas o amantes de los narcos, ¿no? Y entonces era como, esto que voy a escuchar aquí, cómo me va a comprometer también, ¿no? O que les llegan los agresores, ¿no? A mí me pasa mucho que llegan agresores y uno dice, como aquí qué, ¿no? O sea, como aquí, ¿para dónde le doy, no? O sea, me parece como muy interesante pensar esto que dice Tani, esto que dice Saraí, como que no hay una clínica privada, ¿no? Y que justo cuando Kate Miller y muchos otros psicoanalistas dicen que lo privado es político, ¿no? Lo íntimo es político, también está la clínica ahí, ¿no? Porque han salido estas cosas, ¿no? De como lo que pasó con Vallejo y muchas otras cosas que se están diciendo de la psicología, de la medicina, ¿no? De esos espacios que considerábamos tan íntimos, tan en secreto, y yo diría en secrecía, ¿no? Este, Pensaba en esto que dice Paola, ¿no? Que además yo llegué al libro de Hacia un feminismo freudiano, porque ella me lo recomendó, ¿no? Entonces yo llegué ahí por ella, y pensaba en esto que dice, ¿qué permite, no? Yo no sé si la agresividad, o sea, como tal, ¿no? O esta cosa como la rabia que vemos de las marchas o de las mujeres, ¿no? Esta mujer, esta mamá que dice, y si lo quiero quemar, lo voy a quemar y nadie me va a decir nada, que yo hago lo que yo quiera, que estoy buscando a mi hija, ¿no? Y yo creo que todos nos quedamos así como de, está bien, ¿no? O sea, nadie dice nada y al contrario, ahí le damos con usted. Pero pensaba en esto que te preguntas de qué permite, ¿no? Y yo pensaba, justo quería mencionar esto que dijiste, Olivia, ha permitido en cierta medida que los adultos, que las madres volteemos a ver a las hijas de otra manera, ¿no? Y entonces uno veía esta marcha, a las mamás acompañando a sus hijas, ¿no? Y había mamás que, por ejemplo, a mí se me acercó una que me dijo, yo no estoy de acuerdo con estas cosas, pero pues vine a acompañar a mi hija, ¿no? Y unos metros más adelante la señora iba brincando, el que no brinque es macho, el que no brinque es macho, ¿no? Y entonces me pareció muy chistoso, ¿no? O sea, como todo esto que se pone en acto permite otras cosas, ¿no? No solo para las mujeres, sino me parece incluso para las infancias, para las adolescencias, para los hombres, ¿no? Para la política, o sea, eh, me parece muy interesante pensarlo como lo dices, Paula, o sea, ¿qué está permitiendo esto que se pone en acto y que las mujeres patean y dicen y rompen, ¿no? Y queman y gritan y se desesperan en las calles, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Está padrísimo que participaran todas. Pero bueno, ustedes digan, o todos también, creo que hay hombres por acá, todos, todes. Sí, claro, también es todo un tema, ¿no? Invitar a hombres o no a esta charla. Y me parece que no solo estamos hablando de feminismo, donde sí hay espacios que los hombres no tendrían nada que hacer ahí, ¿no? Eh, y hay momentos, y no tendrían por qué estar en todo, ¿no? Pensaba en que luego es una postura muy adolescente creer que siempre tenemos algo que decir. A veces no hay nada que decir, a veces hay que dar el espacio y lugar a otra cosa, pero justo cuando invité a mis compañeros de la maestría y, bueno, a quienes han sido parte de mi historia y de mi formación en psicoanálisis, pensaba, claro que es importante que esto lo pongamos en tensión y lo dialoguemos y que estemos con la apertura de escuchar, porque no solo es de feminismo, es de psicoanálisis, que es una práctica que también nos convoca. Bueno, yo también quería compartir, porque un poco la idea también era compartir las experiencias de la marcha, ¿no? Quería compartir que ha sido gratificante este año ver compañeras psicoanalistas que salieron a las calles, ¿no? Incluso yo ahí vi dos que tres que años anteriores me cuestionaban fuertemente por estar en el movimiento y ahora fueron y en lugar de hacer la crítica en el sentido de que qué hacen ahí, también después pensé que qué padre, ¿no? Que se unan porque algo está haciendo como tanto ruido que las está empujando también a ir, ¿no? Digo, la crisis que tenemos de desaparecidos
Creo que ayer se declararon 16,000 desaparecidos en Jalisco, desaparecidos y desaparecidas, pues no es poca cosa, ¿no? Y también me pareció sumamente grato ver a tantas maestras de educación básica en la marcha, ¿no? Era una cosa que todas las marchas que yo había ido éramos 2, 3 y además como muy cuidadas, ¿no? Porque decir que una es feminista en educación básica es una cosa que la vuelve el blanco de las violencias de este sistema tan machista que es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Pero este año había un montón de maestras, ¿no? Y muchas otras que no pudieron ir, pero que nos contactaron diciéndonos, estamos acá en la escuela, pero estamos con ustedes, ¿no? Haciendo pie de acá, enseñando, cuestionando a nuestros alumnos, cuestionando a nuestras alumnas, ¿no? Entonces me pareció un avance significativo para otras marchas en donde de repente a mí no me había tocado ver como esto, coincidía con alguna que otra colega psicoanalista, que además yo ya sabía que iba a estar ahí porque pues teníamos como este feeling en común, ¿no? Y también coincidía con una que otra maestra, pero este año me tocó ver mucho más movimiento en eso, ¿no? De pronto el peor lugar para hablar de feminismo es en las redes sociales, ¿no? Eh, Porque es muy complejo ahí entenderse, porque no hay otro que te responda, porque ni siquiera hay una, solo hay palabra, pero no hay imagen. Y creo que algo que puede cuestionar fuertemente y hacernos replantear nuestra postura es ir a una marcha, que significa pues meter el cuerpo, estar ahí, ¿no? He escuchado a muchas amigas, no necesariamente psicoanalistas, que cuando van a una marcha se replantean un montón de cosas. No quiere decir tampoco que se conviertan en feministas, pero se replantean un montón de cosas porque escuchas, porque ves, porque sientes el cuerpo del otro, porque las ves llorando. Claro que hay muchos momentos de, de baile, de batucada, parecen momentos una fiesta, ¿no? Pero hay otros momentos que todo se ensombrece, ¿no? Cuando todas guardamos silencio, cuando levantan el puño, cuando ves directamente las familias, cuando escuchas los testimonios, imposible no conmoverse. ¿Cómo no conmoverse, no? Escuchando eso, y creo que es muy importante también salir del plano teórico, del plano intelectual y em, hacer con la palabra, estar ahí en lo performativo, porque creo que la cosa cambia cuando es toda una experiencia, cuando uno va, cuando uno escucha. Adelante, Mari. Quizá esté hablando con el micrófono apagado, pienso. Mari, creo que no te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Ok. Este, mm, yo no soy psicóloga, de hecho estoy en terapia, pero creo que es como dicen ustedes, en las marchas de, de feminismo que hacen. Ustedes dicen que les cuentan, que les dicen y que sí, que se conmueven, pero es muy diferente cuando vivimos en carne propia eso. Gracias a Dios yo encontré a mi hija, pero, pero es un tiempo que tú vives y parece que no lo vives, parece que no estás viviendo. Entonces, sí, ustedes dicen, ¿cómo no conmoverte? Sí, te conmueves y te conmueves demasiado, pero cuando lo vives, yo creo que es algo, no sé, no sabes cómo describirlo, no sabes, porque algo tuyo está perdido y no lo encuentras y no sabes dónde está. Y yo siempre he dicho desde que me pasó que ese es el dolor más fuerte y más grande de una madre.
Mari, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia y no te puedo decir otra cosa más que nadie debería de pasar por eso, ¿no? Que es lamentable. Y bueno, eso, ¿no? Que no hay palabras, pero uno poco a poco, digo, qué increíble que hayas encontrado a tu hija y uno poco a poco va articulando eso que le pasó, esto que tú dices, ¿no? Tenía algo mío perdido, ¿no? Me parece, además de muy hermoso, súper fuerte, ¿no? Como lo que dices es lo peor que le puede ocurrir a una madre, peor que la muerte de un hijo, creo, porque por lo menos cuando muere tienes el cuerpo, pero lo que pasa con las mamás que tienen a sus hijas, hijos desaparecidos, es que no tienen un cuerpo al cual hacerle un ritual de despedida, ¿no? Gracias por compartir, por tomar la palabra. Por supuesto que tenés algo que decir y nosotras algo que escuchar. Es desastroso, ¿no? Es muy fuerte acompañarlo. En cantidad, pues no se puede esto contener o representar porque es la carne viva. Lo que dices, cuando lo vives en carne propia, es la carne viva. Es una herida siempre abierta. Y pues qué bueno que alguien te está acompañando. Dices que estás en análisis, bueno, en terapia lo dices, qué bueno que alguien te está acompañando, no solo en el consultorio, sino también en tu casa, que es tu hija que está de regreso. Sí, gracias. Bueno, ¿alguien más? Ahí está Paola, Paola. dale, Paola. Sí, nuevamente, yo creo que es importante pensar que el feminismo no existe por sí, ¿no? Son mujeres, niñas, niños, padres, familias, ¿no? Y eso es lo que hay que escuchar, ¿no? ¿No? A veces, hace poco, con todo este conflicto bélico que se da, ¿no? Escuchaba a alguien decir, bueno, pero hablan como si se estuviera hablando de otra cosa, ¿no? Como si no hubiera sujetos ahí. Este, entonces, escuchar a Mari me hizo así, ¿no? Como pensar, bueno, esto de hablar de feminismo, pues es hablar de personas, ¿no? Historias, somos históricas, ¿no? Y de eso se encarga el psicoanálisis, ¿no? Solo eso, ¿no? De cómo la historia nos atraviesa, ¿no? Porque, digamos, una cosa importante a decir es, no pedimos estar en esa realidad, ¿no? O sea, como estamos atravesadas todas, esto que decías, Olivia, de tu amiga, ¿no? Me pongo zapatos o tenis, ¿no? Yo ayer escuchaba a una compañera muy, muy chica que decía, sí quisiera la marcha, pero siento que antes me tengo que preparar mentalmente, ¿no? Porque todo lo que se habla, todo lo que se grita es muy fuerte, ¿no? Pues parece que todo el tiempo estamos en esta línea de decidir hasta dónde, ¿no? Hasta dónde es el límite, la frontera, el transitar para escuchar, para arriesgarnos, para poner, para salir, para todo, ¿no? Entonces, me parece como muy importante decir, no pedimos esta historia, ¿no? No pedimos estar atravesados por este momento histórico, pues. Y lo que estamos haciendo es tomarlo y hacer otra cosa con él, ¿no? Decías hace rato, Paula, ¿qué se logra con esto? Y yo pensaba, bueno, se logran cosas como esto, ¿no? Como que a las madres que les dijeron, ustedes no los pueden buscar, salen a las calles y buscan y encuentran a sus hijos, ¿no? O se logran cosas como las niñas no pueden ejercer su capacidad de agencia y entonces salen o van a las escuelas y ejercen su capacidad de agencia y se organizan y se cuidan entre ellas, ¿no? Lo que también esta consigna de me cuidan mis amigas, ¿no?
No me cuida la policía, no me cuida la escuela, no me cuida el Estado, pero me cuidan mis amigas, ¿no? Sí, lo pensaba como bueno, esto no es mío, ¿no? También es tomado el cuerpo de la mujer como un territorio. Lo que pasaba en Ciudad Juárez, que literalmente era un territorio geográfico, ¿no? Que estaba también en disputa, y el cuerpo de la mujer como un territorio que se puede tomar, hacer, deshacer, todo tipo de atrocidades, ¿no? Eh, Eso me parece algo muy importante, cómo se pone en juego el cuerpo, así como un territorio, como algo que pertenece, que se puede hacer, que se puede castigar. No lo sé, se me ocurría a propósito de lo que decías de esta última reflexión que decía Lourdes. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna cosa? Yo, la verdad es que pienso que esto que dice Olivia, ¿no? Son como, a mí me parece que es una cosa que estamos intentando poner en la mesa para dialogar y para construir y para, ¿por qué no teorizar? Pero por supuesto no son cosas que nosotros estemos proponiendo como algo inamovible y acabado, ¿no? O sea, pues, yo diría, esta es una primera charla y ojalá vengan muchísimas más, pues, para poder hablar de todo esto en el psicoanálisis. Y también pensaba en esto en este libro que Paola trae y que les digo que yo llegué a él por ella, que es hacia un psicoanálisis freudiano, porque yo escuchaba justamente decir a esta autora, ¿no? Que de lo que se trata es de ir hacia Freud con el feminismo, ¿no? De que Freud se vuelva feminista, eso no se puede, pues, pero es de ir hacia Freud con el feminismo y desde ahí poder leerlo, articularlo, pensarlo, cuestionarlo, eh, desde este lugar que es nuestra realidad, ¿no? Que es nuestro posicionamiento, pero no se trata ni de desecharlo, ni de pensar si Freud era feminista o no lo era, pues, ¿no? Al final, como dijo Olivia, pues era un hombre atravesado por su contexto histórico, cultural, como somos muchas de nosotras también. Bueno, ¿alguien más? Elizabeth, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada me gustaría agradecerles por brindar el espacio. Yo me enteré de esta charla por Facebook, entonces pues vimos el póster yo y unas amigas y decidimos pues entrar y escuchar, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes me pudieran dar un consejo porque últimamente he tenido como algunos conflictos porque y no sé, yo me imagino que a la mayoría nos ha de pasar, en mi ambiente laboral, pues y más por lo de la marcha y porque pues es el tema del momento, se le han pasado critique y critique y critique, pues lo que se hizo en la marcha y el movimiento feminista y no sé, me genera un conflicto como que de repente quedarme callada y no decir nada, porque tampoco es como que les, como que apruebe lo que digan o que esté como de acuerdo, pero no sé, o sea, eso me molesta demasiado. Bueno, yo lo pensaba que cuando esto está en orden público, pues todo el mundo va a sentir que tiene algo que decir, ¿no? También es importante qué lugar tú le das a eso, si quieres responder, si no quieres responder, o con qué quieres responder. Mm, Pensaba que más allá de si lo aprueben, si lo validen o no, ya está. No es algo que vuelvo a la paciente de Ana Freud, ¿no? Digo, de Ana Freud, de Freud, Ana O. Ella
no le pide permiso, ¿no? Pues ella habla, le dice cállese y déjeme hablar. Y, y Freud escucha, habrá quienes te escuchen y habrá quienes no le den lugar a lo que tú escuches, pero es importante también que no necesariamente requiere una labor de convencimiento o que todos estén de acuerdo, porque algo que aporta el feminismo es que, ¿cómo lo puedo decir? No necesita el permiso de nadie, ¿no? Va a incomodar, el feminismo incomoda fuertemente y no tendrían por qué estar de acuerdo tampoco. Eh, no sé, es un movimiento también que no necesariamente caben las reglas, ¿no? No lo sé, no es así como se articula el feminismo. No sé, Lourdes, ¿tienes algo que decir? Sí, sí. Primero, otra vez, gracias por compartir, ¿no? Como estas experiencias, porque me parece que justo, o sea, como pensar la pertinencia tanto de esta charla como del feminismo tiene que ver con las experiencias que las mujeres vivimos todos los días, como esta que tú narras, ¿no? Yo lo que te diría es justamente algo que dijo Olivia, ¿no? El feminismo viene de la desobediencia, no me parece que tenga que articularse en el acuerdo con nosotros, pero yo más que responderle a ellos te propondría que escuches ese enojo que te da a ti, todas esas declaraciones de estas personas, porque tal vez ahí, en ese enojo que tú sientes, que está en tu cuerpo, que podrás encontrar algo para posicionarte y reposicionarte como feminista, ¿no? No con los otros, tal vez con las otras o en otros espacios en donde se haya escucha, ¿no? Y bueno, retomo también esta frase de las feministas, dos frases, ¿no? Que dicen, que les dicen a los hombres, tú no estás preparado para esta discusión, ¿no? Cómo me daba risa cuando la leía en las redes. Y pensaba también esta otra frase de, el feminismo a veces hay espacios en donde no se dialoga, se actúa, ¿no? Y una actuación muy feminista es justamente dejar de discutir en aquellos espacios en donde sabemos que no vamos a lograr absolutamente nada, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Sí, una frase que dice Simone de Beauvoir en su texto es que dice, y por su cita a Freud, ¿no? Porque ella está media harta de André que pues no le conmueve nada. Y ella dice como, si Freud escribió cartas que a cierta edad eh, no se inventa nada más, eso es desolador. Y Freud era más viejo que André. Dice, me niego a creer que nunca más veré brillar en sus ojos la alegría febril del descubrimiento. Y me pasa así con el psicoanálisis, me niego a creer que nunca más veré brillar los ojos de la alegría febril del descubrimiento. Y en el feminismo hay un montón de descubrimientos porque destapa lo que estaba cubierto y eso hay que darle lectura, no necesariamente para que todos se conviertan en feministas, ¿no? O todas se conviertan en feministas, pero sí hay que darle lugar a eso, que de pronto es un lugar que cuando me escribió Nicole me pareció genial que esto saliera de la plática del pasillo, porque es eso, al final de clase, la plática del pasillo, el WhatsApp, los memes, no hay plática con las amigas que no salga esto, ¿no? Y mucho más cercano al 8M, seas feminista o no, pero si mandas un mensaje de avísame cuando llegues, algo está implicado en eso de cuidado, que hay que cuidarse. Y me parece súper importante que esto tenga un lugar, ¿no? Y ojalá en lo próximo que podamos estar ahí con el cuerpo. Bueno, ¿alguien más?
Bueno, pues si no hay nada más, Olivia, ¿tú quieres decir algo para cerrar? Pues que esto es un tema inacabado, que seguimos en tensión en este lugar trans, donde estamos pensando y repensando em, esto, ¿no? Los espacios domésticos, el espacio público, que es algo que a mí me interesa un montón, que es un tema que tiene que ser puesto a la reflexión, y esto es en lo colectivo, que agradezco un montón la participación de todas y que acudieron al llamado, ¿no? Que lo vieron en el post en Facebook o el mensajito que yo les mandé, porque claro que quería que estuvieran aquí. Y pues nada, creo que sería o estaría padre tener algún, no sé, que después de esto surja como una biblioteca virtual donde nos podamos compartir textos, y si no nos volvemos a ver, ¿no? O sea, o que estén aquí otras, ¿no? Que quizá hay que darle la palabra a más, ¿no? Podamos llevarnos algo de aquí, podamos tener algo, este, no sé, donde podamos seguirlo pensando. Bueno, vi por ahí que entraste, Mari, ¿quieres decir algo? Yo por ahí pensé en ti, en invitarte, sé que estabas muy ocupada, estamos casi cerrando, pero me gustaría sé que estás trabajando este tema en tu tesis ahí en Espacio, y me gustaría ver si quieres abrir tu micrófono y decir algo de un espacio de psicoanálisis en donde se hable de feminismo, ¿no? Bueno, tal vez por ahí no me escuché. Bueno, Mari es una alumna ahí de Espacio que yo he coincidido con ella en el trabajo de acompañamiento y sé que está trabajando este tema de la mujer en su tesis, y cuando me invitó Nicole, le escribí, le dije, oye, pues tal vez habría oportunidad de dialogar. Y bueno, no había podido ingresar más temprano porque tenía trabajo, pero bueno, esperemos que en otro momento, digo, aquí está Nicole, está Elena. Ah, Carmen, adelante, dale, dale. Hola, buenas noches. Bueno, igual antes que nada, pues quiero agradecer como el espacio. Ahorita, durante toda la charla, yo estuve pensando mucho como en la importancia de estos espacios, porque yo pensaba, y después de una manifestación que, ¿no? Es como, no sé, a mí se me pone como la piel de gallina al ver a tantas mujeres manifestándose, pero siento que al día siguiente, ¿qué, no? ¿Y qué sigue después de eso? Entonces, a mí me gusta mucho que se formen como estos espacios en los que las mujeres podamos como enriquecernos las unas a las otras, así como lo mencionabas, Olivia, a lo mejor compartiendo lecturas, haciendo conversatorios, no sé, espacios en los que las mujeres nos podamos involucrar y quizá formar redes, ¿no? Entre nosotras, porque siento que cómo involucrar a todas esas mujeres que se manifestaron el 8 de marzo, pero el 8 de marzo son todos los días, ¿no? Entonces, pues nada, agradecer el espacio y pues ojalá y que se sigan haciendo este tipo de actividades. Gracias. ¿Quieres decir algo, Olivia? No, a ti, Carmen, pues no sé, quizá trabajar en esto de la biblioteca virtual a lo mejor, ¿no? Que es mi propuesta. Bueno, yo decía que estaba acá Nicole y está Espacio y estaba Elena hace rato, creo que todavía está, no sé, no alcanzo a ver, pero a lo mejor eso, ¿no? Como ir pensando en un diálogo que no sea como cada 8M, sino como tú dices, Carmen, un espacio como más continuo, ¿no? Eh, donde podamos articular cosas en conjunto, ¿no? Repensarnos, cuestionarnos, acompañarnos, ¿no? Y esto que propone Olivia de la biblioteca me parece interesantísimo, ¿no? Porque
yo no sé si a ustedes les pasó, digo, a mí ahora me pasa menos porque les digo que es un tema que de repente ya, o sea, como que mucha gente lo está trabajando, pero al principio yo no encontraba textos que tenían que ver con psicoanálisis y feminismo y era como muy complicado, ¿no? Ahora cada vez los hay más, incluso yo me atrevo a decir que hay un feminismo, un psicoanálisis y un feminismo latinoamericano que tiene vida propia, ¿no? Ya no es necesario ir hasta lo europeo, porque ya hay una cosa como de muy vida propia. Hace unos días escuchaba una conferencia de uno de mis maestros en movimientos sociales y decía, los movimientos sociales latinoamericanos, todos tienen vida propia, no hay manera de enunciarnos, ¿no? Y bueno, me daba mucho gusto. Pensaba también en esto que dices, Carmen, del 8M todos los días, y pensaba en esto que hemos hablado de la marcha, y en cómo, lo que decía Olivia, ¿no? Hay un espacio como que hace una pausa, esto que decía la compañera que habló de su hija, ¿no? Algo que pausa, incluso en la misma marcha, que nos detiene y que nos hace ver la pesquisa de todas las personas que están desaparecidas y que a uno le vibra el alma y dice, es terrible, y por otro lado, ¿no? Este espacio de la batucada y de fiesta y de vernos unas a otras y de decir, acá hay una cosa que se puede y que se está construyendo, ¿no? Entonces, me parece que en el psicoanálisis podríamos rescatar eso, ¿no? Que aunque hay un espacio como a veces muy desesperanzador, con poco diálogo, en algunos lugares, incluso lo decía Olivia, ¿no? Con mucha resistencia al feminismo, podríamos rescatar estos otros espacios en donde coincidimos, nos volteamos a ver y festejamos estar juntas, no solo el 8M, sino en general, ¿no? Entonces, ojalá que haya más propuestas como esta. Yo le agradezco mucho espacio de abrirnos las cámaras, los micrófonos, ¿no? Y de hospedarnos ahí en la escuela. Pues bueno, si no hay más, si nadie quiere decir nada más que muchas gracias, un placer coincidir acá. Olivia, un abrazo, ¿no? Y ojalá nos podamos ver pronto, no hasta el otro 8M, pronto, ¿no? Sí, gracias Lourdes por el diálogo y a todas las que hablaron. Estuvo muy interesante y creo que también de pronto hablar de todo nos hace de qué hablo, ¿no? Específicamente si quiero decir tantas cosas, ¿no? Y es algo que lo podemos ir pensando de poco a poco y que se puede ir asentando de poco a poco. A lo mejor hay veces que sentimos que no tenemos nada que decir porque no hemos leído suficiente, ¿no? De psicoanálisis y feminismo, pero está la experiencia. Y algo como se construye el psicoanálisis es el testimonio. Lo que dice el otro, que en eso algo se puede construir. Y creo que gracias a las que hablaron, se animaron a decir algo porque cuesta un montón, ¿no? Prender el micrófono y decir algo. Y el miedo al equívoco. Y creo que algo que aporta el psicoanálisis es que toma el resto del equívoco, el lapsus, lo que no le sirve a nadie y ahí hace algo. Entonces, está muy bien si nos equivocamos y decimos algo que no, ¿no? O puede ser que en una de esas le atinamos o decimos algo interesante y creo que si de ahí el psicoanálisis toma como resto lo que otras ciencias no tomaron, creo que es importante animarnos a equivocarnos. Bueno, y muchas gracias a todas. Un abrazo, Lourdes. Bueno, pues un abrazo y ahora sí yo cierro esta charla diciendo esta frase que nos representa a todas, fuimos todas, ¿no? Ah, Elizabeth, adelante, dale. Ay, yo tenía una pregunta rápida, solamente quería saber, ¿el video lo van a subir a la página de Espacio Psicoanalítico o en dónde lo podemos encontrar? Nicole, ¿andas por ahí que nos puedas orientar? Ah, dicen que sí se va a subir. Va. Entonces, pues nada, cierro con eso, ¿no? Fuimos, somos y seremos todas. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta luego.